A partir de este momento inician elecciones 2022 por Corrillos. Apreciados amigos, bienvenidos a Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todas y todos los candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. Soy Oscar Prada, analista y columnista de Corrillos, y seré quien los oriente en este programa que busca que ustedes, los ciudadanos, voten y lo hagan bien, conociendo a fondo quiénes son los candidatos al Congreso y qué proponen en favor de los santandereanos. En esta emisión de Elecciones 2022 nos acompaña el candidato a la Cámara por coalición Centro Esperanza, Juan Sebastián López Mejía. De él conocemos que ha sido un activista permanente de la política y aunque esta es su primera vez como candidato, ya conoce el Congreso porque trabajó allá y pues es uno de los cofundadores del partido Dignidad, que lidera a nivel nacional el senador Jorge Robledo y en Santander Leonidas Gómez. Candidato López, muchas gracias. Así es, Oscar, un gusto saludarlo. Bienvenido. A Juvenal, a Miller, a los amigos de Corrillos, que además los felicito por hacer estos programas que nos ayudan a mantener viva la buena política, no la politiquería, sino la buena política, conocer las diferentes opciones, las diferentes propuestas y finalmente que los ciudadanos sean los que decidan, pero estos espacios en los medios de comunicación son fundamentales para avivar nuestra democracia, de manera que de anticipado les doy las gracias por abrir las puertas a las candidaturas y que tengamos una oportunidad de presentar las propuestas. Bueno, candidato, al grano, háblenos un poco de usted, dónde nació, dónde se formó académicamente, cuéntenos. Yo soy bumangués, nací hace 34 años acá en la Clínica San Luis, pero me considero un patiamarillo, digamos de pura cepa. Mi familia paterna y materna son de Barichara, Santander. Con orgullo digo que el pueblito más lindo de Colombia, de unas familias que fueron las abuelas las que sacaron adelante las familias, así que mi respeto siempre a mi abuela Josefina, a mi abuela Celina. Estudié en el Colegio de la Quinta del Puente, fui personero del colegio, después me fui a Bogotá, me gradué como abogado de la Universidad Externado y allá en el Externado me vinculé con el movimiento social y con el movimiento estudiantil, lo cual Oscar y quienes nos están viendo realmente terminó por cambiar mi vida y por definirme como un activista y como una persona que tomó la decisión de hacer de la actividad social y política su proyecto de vida. Bueno, candidato, ¿y toda su vida ha estado pues acá en Santander o ha tenido la oportunidad de salir de esta región o del país? Tuve la oportunidad, salí del colegio, me fui a estudiar a Bogotá en el Externado. Después de salir del Externado tuve una experiencia, aunque soy abogado, trabajé como profesor de matemática para abogados en el Externado durante 8 años y paralelamente el primer trabajo que me ofrecieron y que tuve fue en la revista Semana y me enganché con los medios de comunicación. De ahí pasé a ser jefe de prensa del quien ha sido considerado ya por 10 años como el mejor senador del país, Jorge Enrique Robledo, y digo yo como a manera de comentario que hice una suerte de doctorado en Colombia trabajando con Robledo 5 años en el Congreso, porque aunque él pertenece a la Comisión Quinta, es una persona supremamente inquieta, por eso además es hoy candidato presidencial de nuestro partido Dignidad y que se mete en todos los temas de manera que tocaba estudiar muy juicioso. Dicen que los congresistas no trabajan, digo yo, pero será los demás, porque Jorge Enrique Robledo sí que trabajaba. Nosotros estábamos en la oficina desde el 2 de enero. A eso vamos, candidato. ¿Qué lo llevó a meterse pues, en esto de la política, concretamente? Cuando estaba en el colegio me invitó un amigo me dijo, acompáñeme que va a haber una actividad hoy frente al Hospital Ramón González Valencia, que lo quieren privatizar, lo quieren vender. En esa época estaba el señor Hugo Aguilar de gobernador de Santander y Álvaro Uribe, presidente de Colombia. Y fui a esa movilización y realmente salí emocionado y con la intención de averiguar más de por qué iban a privatizar o querían reestructurar, le decían en ese momento, al hoy Hospital Universitario Antiguo Ramón González Valencia. Y desde ahí, Oscar, empecé a leer. En 2006 apareció el fenómeno de Carlos Gaviria, que me ilusionó mucho y lo respaldé a la presidencia de la República, y después conocí a el activista más pilo, más juicioso de la Universidad Externado, hoy
concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, quien me presentó al senador Robledo, y encontré una persona, un referente político muy parecido a lo que me había cautivado de Carlos Gaviria, y desde ahí me vinculé con esa organización. En ese momento era el Polo, hoy somos el Partido Dignidad, y empecé a hacer carrera y a formarme allí. Candidato, hablando de política, en su criterio personal, ¿cómo lo analiza? ¿Sirve, no sirve? ¿Realmente pues se han hecho las reformas que el pueblo requiere? La política en general es la que permite como coordinar la vida de los seres humanos en sociedad, de manera que esa gente que se la da como de viva y que dice es que a mí no me interesa la política o que yo no me meto en eso, realmente lo que están haciendo es desentenderse de los asuntos públicos que son definitivos para que podamos convivir y tener una sociedad que progrese. Pongo este ejemplo que lo aprende uno en las clases de derecho. Los romanos, que son famosos por sus acueductos, definían políticas públicas y una manera de tratar los acueductos. La gente no podía botar las basuras porque era el agua de todos. Entonces, un asunto tan sencillo como ese, pero que a los santandereanos nos dice tanto porque nos hemos encontrado en la defensa del agua del páramo de Santurbán, muestra la importancia de que todos nos involucremos en política. No todos tienen que ser candidatos o ser asesores o estar en campañas, pero hay política en todas partes, Oscar, en el movimiento social, en los empresarios. Los empresarios hacen política todo el tiempo, los artistas, los deportistas. Entonces creo que hay que distinguir muy bien la politiquería que hay que rechazar y la política en mayúsculas en la que todos los ciudadanos se deberían involucrar. Servicios públicos, basuras, educación, salud, todo eso tiene que ver finalmente con política. Y hablando de política, usted está como candidato a la Cámara por el Partido Dignidad, pero pues en sus inicios, ¿en qué otras colectividades ha militado? Brevemente. No, yo he sido estudié en el mismo colegio, estudié toda la universidad en la misma universidad, entré a trabajar con un partido político y toda la vida estuve con el mismo partido político que era el Polo Democrático, hasta que nos escindimos, nos dividimos de ese partido y conformamos una nueva agrupación que se llama Dignidad, un partido que además toma su palabra de origen de Santander, del movimiento ciudadano que construyó Leonidas Gómez para sus diferentes candidaturas. Entonces, y estoy seguro que voy a durar y vamos a cumplir muchos años militando con este Partido Dignidad que tiene mucho para ofrecerle a Santander y a Colombia. La gente en sus barrios dice que a los únicos que les sirve la política es a los políticos, pues son los que se favorecen con cargos o contratos. ¿Usted alguna vez ha tenido cargos públicos producto de su participación en la política? Sí he tenido cargos públicos, pero me da mucho orgullo decirlo porque les cuento esta historia. Yo estaba trabajando en la revista Semana, era el coordinador de la cátedra Semana, con Daniel Samper, con Blado, con Francisco Miranda, que hoy es el director de portafolio, con mucha gente de la que aprendí muchas cosas, y el senador Robledo me dijo: Juan Sebastián, lo invito a mi equipo de comunicaciones, pero nosotros no podemos pagarle, necesitamos hacer un equipo de voluntarios. Y yo decidí hacer parte de ese equipo. Estaba tan enganchado con la campaña que dije: con estos ahorros que tengo voy a renunciar a Semana y vamos a convertir a Robledo en el senador más votado del país. Y después de eso yo estaba buscando qué maestría estudiar y Robledo me dijo: Juan Sebastián, mi jefe de prensa con el que he estado ya varios años, ya se va a retirar y me gustaría que usted hiciera parte de mi equipo en el Congreso. Y fui servidor público a mucho honor, 5 años en el Congreso de la República, no con palancas, no porque fuera el Delfín, el hijo de alguien, sino gracias a que fui un activista juicioso, que pegó afiches, que repartió volantes y que todavía sigo haciendo eso y que voy a seguir haciendo eso. A eso vamos. El vecino del Congreso, el presidente Iván Duque, está muy mal en los índices de favorabilidad. ¿Qué ha derivado esta situación, pues teniendo en cuenta que él ganó la presidencia con un alto grado de aceptación? Yo creo, Oscar, qué buena pregunta, y yo creo que el problema del gobierno de Duque no es como algunos analistas califican, que es un asunto del presidente, de su personalidad, de su inexperiencia. Eso puede contribuir, pero yo creo que lo hace un mal gobierno es que están aplicando las mismas políticas caducas y fracasadas con las que Colombia tiene, por ejemplo, una de las tasas de desempleo más altas del continente.
Entonces, si siguen haciendo eso, obviamente que nos va a ir mal. Lo que están haciendo es reemplazando todo el trabajo, toda la producción nacional por productos importados y además con dólar a 4.000. Entonces, ¿cómo va a ser viable y cómo va a progresar el país si se sigue haciendo las mismas recetas neoliberales que ya muchísimos países han dicho, oiga, no sigamos aplicando eso? Ayudemos mejor a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores, en lugar de privilegiar los grandes intereses de las multinacionales. Y a eso vamos. ¿Cuáles son los grandes aciertos, si es que usted los cree, que ha tenido el gobierno del presidente Iván Duque? Ahorita que se hizo el balance de su último año en el gobierno, empezando este 2022, yo digo que no se le ha reconocido y que le debemos una cosa muy importante al gobierno de Iván Duque, y es que por fin nos demostró a la enorme mayoría de los colombianos la necesidad de hacer un cambio político en el país. Eso se lo debemos a este gobierno y ojalá se entienda muy bien de cara a las próximas elecciones que no podemos seguir eligiendo a los mismos con las mismas, no más. Entonces eso se lo abono al gobierno de Duque. Hablando del presidente Duque, candidato, el partido de gobierno, Centro Democrático, su alalid es la seguridad democrática. Hace 4 años nos vendieron la idea de que si se elegía pues, un presidente de esta línea política, la inseguridad y la violencia no volverían. Y no ha sido así. ¿Qué cree que haya pasado? Yo pienso que puede haber 2 razones, o mala fe de parte de simpatizantes, miembros de este partido, que le dicen a la gente abiertamente cosas inexactas. Por ejemplo, que los grupos armados son los principales responsables de los asuntos de seguridad del país. Cuando, aunque eso es cierto en una parte, en unas zonas específicas, ni ese proceso de paz, ni los asuntos que tienen que ver estrictamente con el conflicto armado le resuelven a la gente la inseguridad urbana, los delitos de hurto, las agresiones, lesiones personales fruto de riñas, la violencia intrafamiliar. Entonces lo primero cuando hablamos de seguridad es sincerarnos. De pronto para conseguir votos entonces dicen todo es culpa de la FARC y de la guerrilla o de los paramilitares, dicen otros. Eso no es cierto. Hay fenómenos sociales muy profundos, por ejemplo, que tienen que verse con razones económicas. Yo no estoy diciendo que no nos importen los robos porque hay gente muy pobre, no estoy diciendo eso, pero para abordar las verdaderas causas de la inseguridad hay que hacer un análisis multidisciplinario, multidimensional, entender, por ejemplo, las situaciones en que la gente vive, qué está pasando con la migración. Entonces el gobierno coge por intereses que no corresponden a los de Colombia, se agarra con el vecino, sufren más de 2 o 3 millones de personas de la frontera, Santander y el área metropolitana se ve afectado por eso y terminan supuestamente por razones políticas, terminan agravando la situación de seguridad que viven las ciudades colombianas. Y el tema que nos concierne, candidaturas al Congreso. ¿Cuánto se gana un representante a la Cámara en Colombia? Se gana mucho, Oscar, se gana mucho el representante y el senador. Eso hay una escala internacional, digamos, o lo miden a nivel internacional de acuerdo a cuántos salarios mínimos se gana un congresista, un parlamentario en cada país. Y digamos que el promedio, lo normal, lo aceptable son unos 10 o 15 salarios mínimos. En Colombia se ganan casi que 32, 34 salarios mínimos. 34 salarios mínimos. Entonces, eso es definitivamente muy alto. Una de las cosas que yo voy a impulsar con toda decisión es la reducción del salario de los congresistas, al menos a la mitad. Es suficiente dinero el que reciben los congresistas con recibir la mitad del salario que tienen. Candidato a la Cámara por la coalición Centro Esperanza, Juan Sebastián López Mejía. Gracias y ya seguimos con usted. Vamos a unos mensajes de interés y regresamos en Elecciones 2022 de Corrillos. Estás viendo Elecciones 2022. Mira, amor, una noticia sobre Héctor Mantilla, el que escuchamos anoche en la reunión. Es sobre la nueva sede de la UIS. Es lo que te dije, el man fue un buen alcalde, hizo muchas cosas. Para eso lo eligen, ¿no? Así es, pero las hizo. Lo que te digo es que él fue un buen alcalde. Pues sí. Las obras pertenecen a ustedes, los ciudadanos, y es nuestro deber realizarlas. Por eso yo marco C, C107, a la Cámara marco C, C107. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de Los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial.
siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Su principal objetivo será proyectar el crecimiento socioeconómico de la ciudad, convirtiéndose a su vez en un punto de referencia de cultura, entretenimiento, gastronomía y comercio. En el proyecto se contará con grandes áreas para diversión, zonas de comidas, supermercados y almacenes de marcas reconocidas del sector textil y de calzado. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. Ahora reclamar su pasaporte solo tardará 4 días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52, número 3527 en Bucaramanga. 4 días después a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander. Siempre Santander. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Estás viendo Elecciones 2022. Continuamos en Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todas y todos los candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. En esta emisión de Elecciones 2022 nos acompaña el candidato a la Cámara por la coalición Centro Esperanza, Juan Sebastián López Mejía. Candidato, ¿qué lo animó a participar concretamente en estas elecciones de marzo? Me animó, yo estaba en el Congreso cuando llegó Leonidas Gómez como el congresista más votado de Santander, allí a trabajar muy cerquita en la oficina de al lado del senador Robledo, y cuando se dio esa conversación sobre si debía o no renunciar, yo creo que fue un acto patriótico lo que hizo Leonidas al renunciar y a venirse acá a disputar la gobernación contra un contrincante que tenía mucha fuerza y que bueno, hoy es el gobernador, pero sin duda esa campaña fue muy ilustrativa de lo que puede lograr el voto de opinión en Santander. Eso para mí fue un mensaje, dije, el departamento está cambiando, definitivamente hay más conciencia de la necesidad del cambio. Si bien es cierto, ganó la gobernación uno de los mismos con las mismas, que es Mauricio Aguilar, la distancia con la que perdió Leonidas, porque fue menos de 40.000 votos, me mostró que había un espacio para decirle a los santanderianos, elijan gente que esté preparada. Yo tengo 34 años, pero me considero ya preparado para representar a los santanderianos en el Congreso, y eso me animó. La creación de dignidad también, por supuesto que el trabajo con mi amigo, el exdiputado Roberto Esmalva, que fue una de las personas que me dijo, Juan Sebastián, anímese, yo ya cumplí mi papel y lo quiero ver a usted como representante, sea usted el candidato de nuestro partido. Eso me decidió por hacerlo. Y bueno, dentro de la coalición Centro Esperanza hay varias líneas políticas, dentro de ellas las que orienta Jorge Robledo. ¿Cuál será su fórmula para el Senado, candidato? Mi fórmula para Senado es una excelente congresista que se los entrego súper recomendado. Se llama Jorge Gómez Gallego, es actualmente representante de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y aspira a dar el salto al Senado. Para que lo conozcan, les cuento un detalle. Cuando estuvimos movilizándonos el año pasado contra la reforma tributaria,
Luego que se cayó la reforma tributaria y estaba empezando a bajar la movilización, y el equipo y Jorge Gómez desde el Congreso, Jorge Gómez Gallego, dijeron: ojo que se viene una reforma a la salud, el proyecto 010, una reforma a la salud que, como raro, habían presentado para privilegiar a las EPS y para complicar los servicios de salud de los pacientes. Fue Jorge Gómez el que hizo esa denuncia, se mantuvo la movilización y se logró frenar ese pernicioso proyecto. Un trabajador incansable que estoy seguro que acá en Santander lo van a empezar a conocer y seguramente lo van a apoyar en las urnas. Candidato López, las encuestas hoy no le son muy favorables al precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se debe tomar para enfrentar a Petro, a Rodolfo y a los que van primero en las mediciones, candidato? Bueno, esto es una oportunidad de oro para explicarle a los amigos de Corrillos y a los que nos ven en las redes sociales este asunto. El 13 de marzo ustedes van a poder votar por Senado y por Cámara, pero además quien quiera participar podrá elegir a uno de los precandidatos presidenciales en cualquiera de las 3 consultas que van a haber, pero ustedes deben pedir el tarjetón de esa consulta. Entonces, mire, Oscar, que quienes estamos con Robledo no estamos tan perdidos y decimos que él puede ser el candidato de la Centro Esperanza, y ya le cuento por qué. Más o menos habrá unos 14 millones de votos para esas consultas, y está la consulta de los mismos con las mismas, las de la mermelada, les digo yo, la consulta de Petro y del Pacto Histórico, donde todo el mundo sabe más o menos quién va a ganar, y la consulta de la Centro Esperanza, que sí está muy competida y donde ustedes se deben motivar a participar. Esa consulta puede sacar, no sabemos, entre 5, 6, 7 millones de votos, y en este momento tiene 6 precandidatos. Robledo es el congresista más votado del país en este instante tras la renuncia de Mocus y de Uribe. Sacó 235.000 votos al Senado. Si nosotros hacemos un trabajo juicioso en los nichos históricos donde Robledo ha tenido votación, podemos estar superando el 1.000.000 de votos y de pronto llegando al 1.5 millones, y podemos ganar esa consulta que, repito, va a ser muy reñida. Entonces, el 13 de marzo, además de renovar el Congreso, vamos a poder elegir un candidato de Centro Esperanza que va a salir muy fortalecido y seguramente puede ganar la presidencia de la República. El gobierno de Duque ha estado en la mira, primero pues el excesivo gasto y luego por temas de corrupción, como es el caso de la ministra Karen Abudinen. ¿Qué opina al respecto, brevemente? Oscar, eso es lo que toca derrotar. Lastimosamente, estos de la coalición de la mermelada, de los mismos con las mismas, los podemos invitar acá a Corrillos y repetirles 100 veces los problemas de la corrupción y siguen actuando igual. No es porque no sepan, es porque así es como ellos ganan. Ellos separan su suerte de la del país. Entonces ellos dicen: hagamos contratos y privilegiemos a nuestros amigos y que el país se joda. Eso es lo que nos toca derrotar. Realmente es una manera de gobernar de los mismos con las mismas. No es ni siquiera solo este gobierno, eso ha venido pasando las últimas décadas en el país. Es que les dicen a los politiqueros de todo el país: ustedes apóyenos y vótenos los proyectos de ley con los que nosotros estamos destruyendo el país, los TLC, las reformas tributarias, las leyes para las EPS, etcétera, y nosotros les damos un pedazo del Estado para que ustedes hagan politiquería, les damos cargos en las entidades públicas o les damos contratos. Eso no puede seguir funcionando así. Tenemos que hacer que la política sea nuevamente el espacio de los intereses generales, de los intereses nacionales, no de los intereses particulares. Candidato, el paro nacional de hace un año, con todas las críticas por vandalismo y violencia, fue el resultado de la insatisfacción de la gente. Si usted mira en detalle los reclamos, ¿cree que esos reclamos fueron justos? Absolutamente, Oscar, fueron justos. Yo primero les digo a quienes nos ven, rechazo tajantemente todas las agresiones y todos los actos de violencia que se cometieron en el paro de un lado y a otro, ni agredir a la fuerza pública, ni agredir tampoco a los manifestantes. Pienso que el fenómeno de la movilización más grande que hemos tenido tal vez en 100 años o incluso en la historia del país fue fruto de esa inconformidad. Hoy sigue vigente ese reclamo para que a la gente no le sigan cobrando impuestos todos los años y sacándole la plata del bolsillo, porque recordemos que el IVA era del 10% y el IVA ya va en el 19%, y a los pequeños y medianos empresarios todos los años les suben los impuestos o les miran a ver cómo les afectan su productividad y sus ganancias. Entonces creo que el paro fue muy justo y que nos marca una agenda de cambio que el país debe atender y debe escuchar. De manera ecuánime,
¿Es bueno o malo para este proceso electoral la ley de garantías? ¿Qué opina de eso? Es bueno porque si estuviéramos con otras prácticas políticas donde hubiese, por ejemplo, una formación mucho más rigurosa de los funcionarios de carrera en el sector público, que ellos sepan que no dependen del politiquero de turno para mantener su cargo, podrían opinar y hacer política como cualquier ciudadano. Pero lastimosamente, Oscar, lo que hemos visto en el país es que se utiliza esos cargos públicos para hacer política. Imagínese usted, si ponen a los funcionarios a recogerle firmas y a buscarle una planilla de votos al dueño de la entidad, al dueño, al que coge la entidad como si fuera su parcela, y eso lo hacen con restricciones de participar en política, eso lo hacen con ley de garantías, ¿usted se imagina donde no hubiera eso? Abusan del tema. Entonces realmente ahora mismo me parece una ley que le sirve a la democracia y que nos ayuda a equilibrar un poco las cargas a quienes aspiramos a competir en franca lid para ganar una curul en el Congreso. Yo no tengo padrinos políticos que tengan una entidad, entonces todos los del SENA, todos los del ICBF, todos los de la Fiscalía a votar por Juan Sebastián. Eso no lo hagan, y los funcionarios que estén siendo presionados para eso denuncien. Lista Centro Esperanza en Santander. Muchos dicen se conformó con retazos de otros partidos. Entonces, ¿cómo ser una fuerza alternativa si se sigue con los mismos? Bueno, pero le cuento que no son los mismos. Hay una nueva dinámica en la política colombiana. Un breve recorderis. Hacia el año 2000 había casi 70 partidos en el país. Tras una reforma política se concentraron y se restringieron como a 12, 13 partidos políticos. Y recientemente tenemos una nueva realidad, y es que todos los partidos se han dado cuenta que solos no son capaces de gobernar. Entonces tenemos que armar coaliciones con los que sean más afines. Eso no quiere decir que sean iguales. Explico. En Europa, por ejemplo, se forma un gobierno de diferentes partidos y se dice: vamos a trabajar por estas 3 o 4 banderas, vamos a defender la economía nacional, vamos a defender el medio ambiente y vamos a construir un sistema de salud digno, de salud y educación digno. De pronto en transporte tienen diferencias, en relaciones internacionales pueden tener diferencias, en asuntos religiosos pueden tener diferencias, pero usted hace la coalición con unos objetivos y con un programa particular. Eso no quiere decir que se fundan. Por ejemplo, yo soy de mi partido Dignidad, y en la coalición Centro Esperanza hay otros partidos. Por ejemplo, está en la lista del Senado, está el Partido Verde, está el Partido ASI, está el Partido Colombia Renaciente de Afrodescendientes. Yo no me vuelvo de esos partidos, pero sí nos unimos con unas banderas comunes para proponerle al departamento y al país una opción de cambio por fuera de los mismos con las mismas, que es el uribismo, el duquismo, y por fuera de la propuesta que tiene Petro y el pacto histórico, con la que no nos identificamos. Califique. ¿El gobierno del actual gobernador Mauricio Aguilar ha sido bueno o malo? Totalmente deficiente. Yo diría que de 1 a 5 se queda con el 1. No le pongo el 0 porque está ahí, pero entonces como era profesor, digo, está ahí, entonces le pongo el 1. Pero realmente tiene sobre todo esto, que es lo que más me preocupa, Oscar, una falta de legitimidad absoluta para liderar el departamento en el ámbito político. Es que recordemos que el señor gobernador nombró asesor de su campaña al exgobernador Hugo Aguilar, condenado por parapolítica y por corrupción. ¿Cuál es el mensaje que le da a la ciudadanía cuando nombra a un condenado como asesor de su campaña? Y empezó contratando en medio de la pandemia la misma cosa, el mismo carrusel de la contratación por el que está detenido el exgobernador y su hermano Richard Aguilar. Entonces realmente esto no es, yo quiero ayudarle a mi departamento y quisiera con optimismo y con berraquera ir para adelante, pero si tenemos estos gobernantes tengo que ser sincero y rajarlo, que es lo que se merece en su gestión. ¿Cómo califica la labor del gobierno del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas? Bastante gris. Yo creo que en algunas cosas resalto sus esfuerzos, como en la defensa del páramo de Santurbán, como una actitud democrática que tuvo la alcaldía para respetar las movilizaciones, y creo que en medio de esas jornadas tan difíciles que hubo en el país es de exaltar que en la ciudad, aunque hubo hechos, digamos,
desagradables, no hubo ninguna muerte que lamentar en medio de esas jornadas. Pero también, por otro lado, pienso que se debe manejar mucho mejor la gestión del transporte, de los servicios públicos en general, acueducto, transporte, basuras, y ahí le ha faltado mucho al alcalde para liderar ese proceso, que tampoco por la falta de legitimidad no ayuda a la gobernación. Entonces yo diría que luces y sombras para la alcaldía de Bucaramanga. Pregunta del común candidato. ¿Sabe cuál es el déficit de vivienda en Santander? El dato exacto no lo tengo, pero sé que es elevado, Oscar. Acá en el departamento hay también un índice de hacinamiento bastante grande en unas zonas de la ciudad que se debe resolver. Puede ser un índice tal vez del 40 o 50% de falta de vivienda en el departamento. Candidato a la Cámara por Coalición Centro Esperanza, Juan Sebastián López Mejía. Gracias y ya seguimos con usted. Vamos a unos mensajes de interés y regresamos a elecciones 2022 de Corrillos. Estás viendo Elecciones 2022. Mamá, déjanos ver la foto. Quedaron hermosas mis princesas. No, mamá, estoy re despelucada. Tomémonos otra. Pero hagan otra pose entonces. Bueno. Cerca al final, rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Hermosas mis princesas. ¿Cómo quedó, papi? Ahí tomémonos otra. Quedaron súper lindas, pero vamos tarde, por favor. Los violadores están al acecho, mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Protejamos en las redes a nuestros menores, evitemos el sexting. A nuestros adolescentes hay que pedirles que no acepten invitación de extraños. Muchas veces a través de una buena cara se esconde la maldad. Papitos y mamitas, trabajemos juntos en la protección de nuestros menores. Ustedes desde el fortalecimiento de su familia, con principios, con valores, y nosotros dentro del Congreso para sacar adelante las leyes que nos permitan hacer una protección real y efectiva de nuestros menores. Yo pinto el 3. Yo pinto el 3. Yo pinto el 3. Yo pinto el 3 al Senado. Yo pinto el 3. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Estás viendo Elecciones 2022. Continuamos en Elecciones 2022, el espacio que hemos creado en Corrillos para que todas y todos los candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. En esta emisión de Elecciones 2022 nos acompaña el candidato a la Cámara por Coalición Centro Esperanza, Juan Sebastián López Mejía.
Candidato, propuestas. ¿Cuál es su principal apuesta en temas de salud pública? Brevemente. Principal apuesta, Oscar, vamos a explicarle a Colombia qué es la salud de verdad. La salud no solamente es la atención en los centros hospitalarios o las urgencias, eso es apenas el 20%, eso es apenas la punta del iceberg. Tenemos que empezar a invertir en salud preventiva, en los llamados fundamentales de la salud, la calidad del aire, el sueño, la calidad de la alimentación, la actividad física. Si eso lo hacemos, vamos a tener realmente una sociedad mucho más sana y, por supuesto, que el sistema no sea un negocio para las EPS, sino que se ponga en el centro la salud de los pacientes y de las personas. Ahora, candidato López, ¿cuál es su propuesta para que la educación pública mejore sus indicadores en calidad? Toda la vida yo fui personero del colegio, representante de la universidad, vocero del movimiento estudiantil, donde conocí además un excelente líder estudiantil en 2012 en una conferencia en Ecuador, que hoy es presidente de Chile, Gabriel Boric, a quien considero mi amigo además. Y mi propuesta es lo mismo: no podemos convertir la educación en un negocio. Hay que saldar la deuda histórica que tiene el Estado con el sistema universitario estatal, con las 33 universidades públicas del país, a quienes se les adeuda más de 25 billones de pesos durante los últimos 30 años por un esquema de financiación que trae la Ley 30, que lo que ha hecho es que las universidades públicas como la UIS, como la UTS, como la Unipaz, reciban cada vez más estudiantes, pero con menos dinero, Oscar. Entonces es innegable que la calidad se va a ver deteriorada. Para recibir más estudiantes y para aumentar la oferta se necesita una inyección de recursos para las universidades públicas, y sí hay recursos, que no nos van a echar el cuento de que es que no hay plata. Más propuestas. Economía y pandemia. ¿Qué propone para que el aparato productivo y el empleo no sigan afectados? Principal propuesta, Oscar. Yo voy a ser el defensor de la economía santanderiana y la economía colombiana, una economía sustentada sobre el trabajo y la producción de las pequeñas y medianas empresas, que el gobierno nacional, aunque son las que más generan empleo, son las últimas en recibir ayudas de parte del gobierno. Llega la pandemia, el gobierno toma nuestros impuestos y a los primeros que se los puso como en bandeja de plata fue a una empresa norteamericana que se llama United Airlines y que en Colombia se llama Avianca. Fueron a los primeros que fueron a ayudarles. Y yo pregunto, la tienda de barrio, la peluquería, la ferretería, el restaurante de la esquina, ¿a esos por qué no se les ayuda? Entonces, tenemos que renegociar esos TLC que quedaron mal negociados, que son como una vena rota, donde usted puede que le entre, haga una transfusión de sangre, pero si sigue saliendo recursos, no va a haber forma de solucionarlo. Les doy este dato, que es un dato escalofriante. Hace unos 30 años, un colombiano promedio debía 1 millón de pesos por deuda pública, 1 millón de pesos. Hoy, el colombiano que están haciendo en este momento en la Clínica San Luis se despierta, no sabe ni cómo se llama, ni dónde viene, y ya está debiendo 13 millones de pesos. Eso es porque el país está todo el tiempo endeudándose y por eso nos suben el IVA para poder pagar esas deudas. Entonces hay que defender la economía nacional y renegociar los TLC que nos están saliendo muy costosos. El acuerdo de paz es claro que se debe seguir implementando. ¿Qué propondría usted desde el legislativo para que la paz sea estable y duradera? Oscar, yo creo que uno podría como ponerle muchos puntos sobre las IES al acuerdo de paz, pero lo importante es que ese acuerdo se logró. Un contingente enorme de los exguerrilleros de las FARC está cumpliendo con el acuerdo, está trabajando en democracia, y ahí en ese acuerdo de paz hay toda una hoja de ruta que yo pienso que si se hace un esfuerzo de cumplirla de buena fe, eso va a traerle buenas consecuencias al país. Pero si hay un acuerdo que está firmado, que tiene una hoja de ruta, y usted empieza a tomarle del pelo y a hacer otra cosa, pues eso no va a quedar bien implementado. La justicia, se sigue diciendo que es para los de Ruana, pocos ladrones de cuello blanco pagan sus culpas. ¿Qué debe contener una reforma a la justicia para usted, candidato? Lo primero es, cuando se habla de reforma a la justicia, a veces se le dice a los ciudadanos que es que se va a modificar cómo se eligen los magistrados y los órganos de control. Hombre, los ciudadanos
el problema que tienen con la justicia es que les resulta se supone que es un servicio público, pero no pueden acceder a él porque necesitan un abogado, o porque es muy difícil, o porque es muy lento, o porque es muy complicado asistir al sistema. Entonces lo primero, también es necesario, es aumentar la planta de personal de la rama judicial. La rama judicial es, en definitiva, la gran cenicienta del Estado. Yo conozco jueces, conozco operarios de la justicia que trabajan realmente con las uñas, y que si se les echa una mano y se hacen otras fórmulas de solución de controversias que no necesariamente tengan que congestionar el sistema judicial, se puede acercar la justicia a la ciudadanía y empezar a solucionar ese problema que yo creo que es el acceso a la justicia y también de impunidad. Del acceso, hoy no se construye una vía sin antes concesionarla. Se deben seguir construyendo carreteras con peajes a bordo, candidato. Oscar, mire, yo tuve la oportunidad de vivir en Alemania en el año 2005. Alemania tiene las mejores vías de Europa y allá siempre se debatía si se le debería poner peajes o no. Y el análisis que ha hecho Alemania es que eso es una inversión pública, es que a Alemania le sirve que los demás países entren a su territorio y utilicen sus carreteras, porque finalmente es una suerte de incentivo para la actividad económica. Entonces se pueden construir vías con presupuesto público, sin concesiones de privados, y hacerlo además sin que nos salga por un ojo de la cara. Es que mire lo que está pasando con Odebrecht. Nosotros contratamos esa vía y nos la dejaron a mitad de camino y además se robaron una plata. El puente de la vía a Málaga de Esgaura también quedó mal hecho porque de pronto había un privado que eso era lo que él vendía, puentes. Entonces, a ver dónde hacemos un puente en Santander. No, yo creo que a eso hay que ponerle seriedad y no puede seguir que los demás departamentos van avanzando en sus vías de comunicación y Santander es como si estuviéramos echando para atrás. Cada vez se demora uno más de Bucaramanga a Bogotá por carretera. Se han generado varias iniciativas para alcanzar pues la equidad de género, pero aún no se ha logrado, y creo que pues estamos a bastantes años para que eso se dé. ¿Qué se debe hacer desde el Congreso, candidato? Lo primero que se debe hacer es promover una campaña nacional de verdad contra el machismo y la violencia de género. Es aceptar que ese problema existe en la sociedad y trabajar en una política pública real y seria para combatir ese machismo y para dejar atrás cosas como la brecha salarial. No puede ser que en este mundo una mujer reciba menos salario por desempeñar el mismo trabajo de los hombres. Y hay un particular proyecto que vamos a impulsar con la bancada de Dignidad y con nuestro candidato presidencial Jorge Robledo, que es el Sistema Nacional de Cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Amas de casa que me están viendo, ustedes hacen un trabajo excepcional. Hay quienes dicen que la economía del cuidado, que son todos estos trabajos domésticos que se hacen en el hogar, deben ser remunerados, y que si eso se remunerara equivaldría casi al 20% del PIB. Entonces, un Sistema Nacional de Cuidado lo que hace es reconocer que se hace ese trabajo, que muchas veces son las mujeres las que cuidan los niños, los enfermos, los abuelos en las casas, y nadie responde por eso. Entonces el Estado se tiene que meter la plata al bolsillo para remunerar eso, y nosotros los hombres aprender también a hacer las labores de la casa para que se redistribuya ese trabajo y las mujeres puedan tener también más tiempo libre, por ejemplo, para trabajar, para estudiar o simplemente para entretenerse. Reforma a la policía, candidato. Está todavía sobre la mesa. ¿Cuál es su posición al respecto? Hay que hacer una reforma policial, sin ninguna duda, Oscar, quitando muchas prevenciones. No es una reforma policial la que yo propongo para acabar la policía, para darle duro a la policía o para algo de esos aspectos, pero sin duda, por ejemplo, la policía ha estado, por los problemas de conflicto que hemos tenido, ha estado trabajando más en asuntos de seguridad y se ha descuidado los asuntos de convivencia ciudadana. Cuando usted analiza las cifras de seguridad de Bucaramanga, por ejemplo, en el delito de lesiones personales tiene mucho que ver las riñas, y las riñas se cometen en parte por el consumo irresponsable de licor o de sustancias psicoactivas. Si nosotros trabajamos en una perspectiva social de la seguridad, con una policía mucho más cívica, mucho más cercana a la ciudadanía, al barrio, que conozca cuáles son las dinámicas del barrio y los problemas, vamos a ir mejorando, y que este cuerpo, que es extraño además que en Colombia la policía está adscrita al Ministerio de Defensa, mientras que en otros países de Latinoamérica y del mundo la policía está ya sea en el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Justicia. Entonces sí tenemos que entrar a revisar eso, y también que se sepa, que se desligue la protesta social de
la lucha armada. Si la policía sigue actuando con esa concepción, se va a tratar de mala manera los reclamos justos ciudadanos que se hacen en el marco de la democracia y sin violencia. Históricamente, Venezuela, candidato, siempre fue un gran socio comercial para Colombia y sin duda para Santander. ¿Se deben restablecer relaciones con el vecino país, aunque siga Nicolás Maduro en el poder? Brevemente. El 20 de julio nos posesionamos como congresistas de la República, como representante de la Cámara, y promoveré el restablecimiento de las relaciones con el país vecino. Yo soy un defensor y un respetuoso del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Yo no soy seguidor de Maduro, no fui seguidor de Chávez, pero entiendo que esa frontera entre Colombia y Venezuela es una de las fronteras más vivas de Latinoamérica, cerca de 2 o 3 millones de ciudadanos que trabajan en un lado, comercian en el otro, y que por esa pelea politiquera y muchas veces inducida por intereses internacionales de actores como Estados Unidos o Rusia, termina sufriendo el pueblo colombiano, el pueblo venezolano, la gente, las familias separándose, la delincuencia aumentando. Entonces eso no tiene ningún sentido, que nosotros no tengamos una relación con un país con el que tenemos una frontera enorme que compartimos y además una historia. Son nuestros hermanos de Venezuela, independientemente de que a mí no me guste el presidente de ese país. Pregunta del común, candidato. ¿Sabe usted cuánto cuesta hoy el pasaje de Metrolínea? Creo que tenemos uno de los pasajes más caros del país en los sistemas de transporte masivo y debe estar, si no estoy mal, en 2.700, quizá ya 2.800. Señor Juan Sebastián López Mejía, gracias por presentarnos sus propuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Oscar. Yo les hago una invitación a quienes nos ven que hagan el ejercicio de escuchar las propuestas, de conocer los candidatos, de revisar esa trayectoria y de que el 13 de marzo se elija una bancada de Santander que nos permita avanzar en el departamento y que no sigamos, como ha venido pasando, rezagados. Termino con este cuento que trabajé en el Congreso 5 años y repetían mucho allá. Se viene un gran proyecto y decían, viene la bancada de Santanderiana. De pronto no todos, pero sí la mayoría. Y decían los del gobierno del Ejecutivo, nos van a pedir puestos. En cambio, con otras bancadas dicen, viene la bancada de tal departamento, nos van a pedir presupuesto. Entonces, no más congresistas que lo que van es a pedir puestos para favorecer a unos amigos o sus intereses personales. Hay mucho que hacer en Santander, muchos proyectos que sacar adelante, de manera que necesitamos trabajar unidos y empujar esa agenda de región que nos está haciendo mucha falta, sobre todo la defensa de los pequeños y medianos empresarios, a quienes no se les debe cobrar un impuesto más, sino cómo van a sobrevivir. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en Elecciones 2022. El espacio que hemos creado en Corrillos para que todas y todos los candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República nos den a conocer sus propuestas políticas. Soy Oscar Prada y los espero en nuestro próximo programa. Oscar, un comentario final. Dime. Pedagogía electoral. Soy el número 107 en la lista de la Coalición de la Esperanza. Recordemos que no van a encontrar ustedes ni foto del candidato ni nombre, de manera que yo me llamo Juan Sebastián López, yo me llamo Juan Centro Esperanza y mi apellido es 107. Y esto es todo, los espero en nuestra próxima emisión. A ustedes y hasta pronto. El anterior programa fue producido por Corrillos.